En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y María, Madre del Consuelo, ruega por nosotros. Bueno, ante todo quería agradeceros sinceramente la respuesta a mi invitación para vernos esta noche. Sabéis que la comunidad parroquial, en este caso en la persona del párroco, se siente involucrada, se siente invitada, y durante especialmente el tiempo de Cuaresma yo voy teniendo una serie de encuentros, de reuniones con distintos grupos de parroquiales, catequéticos, infantiles, mayores, padres, etcétera, ¿no? Y yo dije, un día en el Consejo Pastoral se habló, las cofradías son importantes y las cofradías de Semana Santa son parte de la parroquia. Aunque yo lo he expresado muchísimas veces a vosotros, pero digo, va a ser, sin duda, creo, la primera vez que vamos a tener una reunión donde no vamos a hablar ni de procesiones, ni de flores, ni de problemas que pueda haber, pues eso, en lo que son muchas veces la organización de las actividades propias de las cofradías. Eso por un lado, así que conste mi gratitud hacia vuestra respuesta. En segundo lugar, bueno, pues está en boca de todos la situación en la que se encuentra en este momento el mundo, ¿no? En relación con el virus, que a todos nos preocupa. Bueno, pues estamos oyendo noticias que si se suspende una cosa, se suspenden otras actividades de tipo lúdico, festivo, incluso deportivo, que son masivas. No sé lo que pasará con la Semana Santa, porque aún falta casi un mes, pero bueno, no sé, esperemos que todo esto se vaya solucionando. Pero aquí estamos porque nosotros consideramos que la Semana Santa la llevamos en el corazón y luego se expresaría en el culto, en las celebraciones litúrgicas y se expresaría en las procesiones. Bueno, yo quiero hacer una introducción. Como veis ahí, la parroquia Nuestra Señora del Consuelo, yo considero que esta tarde puede ser esta noche un retiro de un ratito con vosotros, y lo he titulado La alegría que lleva a la unidad. Daos cuenta que la alegría lleva a la unidad y el fruto, uno de los frutos de la unidad es la alegría. Y la alegría no es la alegría de sonrisa, por no hacer publicidad, como esto va a ser dado por la televisión, esa alegría, ¿verdad?, externa, sino una alegría que nace del corazón. Esa alegría que es compatible en muchos momentos con los problemas, las dificultades, incluso los defectos y pecados de todo hijo de vecino, ¿verdad? Pero que cuando hay esfuerzo y deseo de amar a los demás y de colaborar como una piña en relación con los demás, surge inmediatamente, entre otras cosas, la alegría. Yo quería, en primer lugar, haceros notar que la Iglesia es familia. A veces cuesta entender esto. Podemos entender que la Iglesia es parroquia, y parroquia es feligresía. Es decir, porque vivo en estas calles, yo soy de esta parroquia, y si vivo en otras calles, soy de otra parroquia. A veces es una impresión de iglesia o parroquia piramidal, donde el párroco lo es todo, el párroco manda, el párroco ordena, el párroco organiza. No, la iglesia es familia, y familia significa que es mi casa, es mi comunidad, significa que me siento a gusto. Esto es lo que el Concilio Vaticano II, entre otras muchas cosas, ha querido incidir. El Papa San Juan XXIII ya decía en su momento que la parroquia en un pueblo es como la fuente. Antes de que hubiera agua corriente en las casas, decía, es como si fuera una fuente, la fuente pública en la Plaza Mayor, donde todo el mundo va varias veces, o por lo menos una vez al día, a beber agua, a llevarse agua a su casa. Dice, pues la parroquia es eso. La parroquia es la fuente de donde beben pues el resto, la comunidad, el pueblo. Por eso es la familia. Pero la Iglesia, como familia, es familia de familias. Muy importante. Familia de familias. Cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestra propia familia biológica.
Tenemos nuestra ascendencia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros nietos, es decir, nuestras familias. Bueno, y cada familia biológica, padre, madre, hijos, etcétera, es una iglesia en pequeño, es la parroquia, es la iglesia doméstica. Así lo llama el Concilio Vaticano II. Y son las familias las que conformamos la gran familia de los hijos de Dios, que es la parroquia. Por eso en muchos momentos no se entiende que la parroquia sea familia, porque a veces las familias no entienden su vida íntima en una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando una familia, incluso que ha bautizado a sus hijos, no vive el Evangelio, le importa muy poco el Evangelio, no frecuenta los sacramentos, es decir, la ley de Dios pues un poco pasa a segundo plano, donde las cuitas, los disgustos, lo que puede ocurrir, porque en toda familia hay cosas. Si no se arreglan, solucionan y se afrontan desde el Evangelio, esa familia es una familia, pero no es familia, iglesia doméstica, porque si es familia, iglesia doméstica es donde Cristo está en el centro, donde se le ha abierto a Cristo la puerta para entrar en la casa, y no es simplemente poner un cuadro de la Virgen o del Santísimo Cristo en tu domicilio, que también. Pero eso está expresando que le hablo mi casa al Evangelio, al Señor. Pues bien, la iglesia es familia, la parroquia es familia de familias, pero la iglesia es fraternidad. Somos hermanos. Claro, decir esto a veces queda como un tópico. Un tópico. Queridos hermanos, hermanos, si no lo conozco, o queridos amigos. ¿Cómo amigos? Si no me conoce usted de nada, si acaba de llegar, ¿cómo amigos? Un amigo es el resultado de cuando hay roce, es decir, cuando hay conocimiento, cuando hay experiencia. Pues bien, la iglesia, la parroquia es una fraternidad, donde conocemos unos a otros, nos conocemos personalmente, vemos incluso no solo cómo te llamas, hasta conocemos el mote o el apodo que puede tener, conocemos a su padre, conocemos a la familia, conocemos, es decir, somos fraternidad. Es decir, cuando voy a la parroquia, al templo, y saludo a otro hermano mío que viene a misa y que viene a celebrar, saludo a alguien que es parte mía. Mirad, eso no lo dice el derecho, por mucho que yo predique o el párroco explique esto, sino o lo vives, lo sientes, o la parroquia no será más que un lugar de cumplimiento, como una estación de servicios. ¿Sabes lo que es una estación de servicios? La gasolinera. ¿Qué es la gasolinera? La gasolinera es el lugar donde cuando tengo necesidad para cargar, repostar, entonces paro y cargo. Pero cuando no necesito, paso con mi coche y la dejo, la gasolinera la dejo aparte porque no me interesa, porque no necesito gasolina. Lo digo porque muchas veces la parroquia la hemos convertido, se convierte para mucha gente, eso. Tengo que bautizar, voy. Pero cuando ya he bautizado se me olvida, ya no. Tengo que casarme, quiero casarme, voy. Que se ha muerto mi padre o quien sea, voy. Que necesito ahora desahogarme con alguien, voy a ver al cura que es el paño de lágrimas. O que necesito ahora que no llego a final de mes, voy a Cáritas a ver si me echa un cable. Es decir, es estación de servicios. Entonces, pasar de una estación de servicios, de una parroquia de lugar de cumplimiento, a pasar a ser una familia de los hijos de Dios, una fraternidad, es otra historia. Bueno, pues yo incido en esto. Los cristianos somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos hermanos. Es decir, esto es muy importante. La fraternidad biológica la da el ser hijo del mismo padre o de la misma madre. El ser hijos, el ser hermanos, dentro de la parroquia, de la comunidad parroquial, nace de ser hijos del mismo Padre, que es nuestro Dios, por Jesucristo en su Espíritu. Estas cosas, repito, no quedan en la teoría. Si Dios es mi Padre, resulta que es tuyo, y tuyo, y tuyo. Lo cual quiere decir que si yo busco a Dios y a ti no te amo, es decir, no te acepto, o a veces no te acepto como eres, porque todos somos humanos, mi relación personal con el Padre, es decir, con Dios, es una falacia, es una mentira. ¿Cómo puedo yo amar a mi Padre si no amo a la carne de mi Padre, que es mi hermano, y es carne mía? Como digo, esto es algo sumamente importante, que es el paso de una mentalidad, digamos, de parroquia, lugar de servicio, de cumplimiento,
que tiene una jurisdicción, ¿verdad?, callejera, a una comunidad, a una fraternidad. Bien, pues somos hermanos. ¿Qué más os diría? Que la familia, como digo, la familia cristiana es iglesia doméstica, y por eso la parroquia, que hemos dicho antes, es familia de familia. Bueno, esta es nuestra lucha y nuestro esfuerzo en la parroquia, y yo como cura, y así lucho por ello, ¿no? Lucho por ello para que los padres puedan vivir estos valores, que son los valores evangélicos, y los puedan vivir en la educación de sus hijos. Y cuando hay dificultades entre marido y mujer, no sea simplemente una solución tú a tu casa y yo a la mía, sino vamos a afrontar esto juntos. Y si somos iglesia doméstica, vamos a intentar que sea verdaderamente el Evangelio el que rija y dirima nuestras cuestiones. Esta es una iglesia doméstica, esta es una comunidad, es una familia. A veces en una familia lo que dirime las cuestiones es quién trae el dinero a casa, quién tiene una personalidad más definida, quién es el que tiene... Pues, ¿quién se lleva el gato al agua? No, en una familia cristiana, es decir, todos valen igual. Tanto los abuelos, como los niños, como los enfermos, es decir, te acepto y te quiero porque eres carne de mi carne. Te quiero y te acepto porque eres mi hermano, mi padre, mi hermano, es decir, o mi hijo, o mi abuelo, o mi abuela. Por eso te quiero. Pues bien, la iglesia, la familia que es iglesia doméstica, te quiero, ¿verdad? Porque además en nuestros disgustos y en nuestras cosas, Cristo es el árbitro, el Evangelio es el árbitro de nuestras cosas, de nuestros disgustos. Ya no es aquello de yo aquí se hace lo que yo digo porque lo mando yo, sino vamos a leer juntos el Evangelio y vamos a ver juntos qué nos dice el Señor. Estas cosas yo las recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Elda, la parroquia de Santana, en algunos momentos nos reuníamos por familias, iba yo a visitar a la familia, me invitaban a cenar, y alguna vez en la familia decían, bueno, ya que está aquí don José, vamos a ver cómo solucionamos esto. Mire, don José, aquí tenemos un pequeño disgusto, porque desde cuándo tiene que volver mi hija los sábados, o desde si compramos esto, compramos lo otro, y ahí suma y suma menos. Don José, tal, bueno, sacan el Evangelio, el más pequeño de la casa lee el Evangelio, un texto, y entonces se le da unos minutos de silencio, y cada uno, a la luz de ese texto del Evangelio, va expresando lo que le dice. Entonces, que cada uno exprese lo que cree que debe hacerse en la familia con este problema, pero desde el Evangelio, no desde la visceralidad, no desde el genio, desde el pronto, sino desde verdaderamente como nos pide el Señor. Claro, esa familia que vive el Evangelio, que lucha por arreglar sus problemas desde el Evangelio, su permanencia de unidad es mucho más firme, mucho más segura. Muy bien, la parroquia es lo ideal, es esto, una comunidad cristiana que está formada por muchas familias que intentan vivir el Evangelio desde estas posturas. No es lo mismo que venga el marido a misa y la mujer no, o que venga ella a misa y el marido no, o que tenga unos valores cristianos la esposa y el marido pasa olímpicamente. Es decir, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo pues que los padres tengan fe y los hijos vivan a su aire. No es lo mismo a la hora de afrontarlo. Quiero decir que la vida de una parroquia dependerá, sin duda, de la vida de las familias. Si las familias fracasan, si la familia está rota, porque hace unos años, recuerdo cuando yo me ordené, hace ya 30 años, el que encontrara familias rotas en una parroquia, pues era, bueno, había, pero eran minoritarios. Y eso era fácilmente asumible por la parroquia y por la sociedad. Pero cuando las rupturas familiares de familia son tan numerosas como actualmente, la sociedad se resiente. Y a la hora de la vida parroquial se resiente. Porque si tengo un niño que tiene dos padres, si tengo un niño que los padres se han separado y se llevan mal y tiene otra madre y tiene otro padre, repito, no entro a juzgar las situaciones, simplemente digo que si esto es uno o dos, es fácilmente asumible para ayudar. Pero si esto es numeroso, en cantidad, tenemos un serio problema. Luego la parroquia ya está coja. Bien, la parroquia es familia de familias.
hablando de la cofradía hoy, de las cofradías, sois cofrades. Y ya sabéis que es una palabra compuesta, además lo he puesto así, co-frade. Frade viene de fray, viene de hermano, frater, fraterno. Cofrade significa que vosotros como cofradía sois hermanos. Una cosa es la teoría y una cosa es lo que digan los estatutos y lo que define la Iglesia en relación con las cofradías, y otra cosa es lo que estamos llamados a ser. Por eso sois cofradía. Es decir, cofrade, somos hermanos. ¿Y por qué? Porque nos une la devoción a través de una imagen, a través de un santo, de la Virgen o a Cristo. Es decir, me lleva a Dios, me lleva a Dios. Entonces tratamos de imitar, hermanos, el espíritu de la imagen que portamos para ir a la calle y testimoniar en medio de la calle lo que siente el corazón. Entonces, un hermano no habla más de su hermano, digo a nivel biológico, porque sería un problema que entre hermanos, por una herencia se peleara, cosa que ocurre. Al fin y al cabo, ese hermano no lo has elegido tú, has nacido, te ha sido dado. Pero en una cofradía, tu hermano, tu hermana, es fruto de una opción. Yo quiero ser parte de esta familia, de esta cofradía, de esta comunidad. Quiero, entre otras, quiero esta comunidad, esta cofradía, por las razones que sean. La quiero. Y quiero a esta cofradía como es, con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. La quiero. Y ese la quiero significa que me comprometo. Significa que me comprometo ¿a qué? A amar. ¿A qué me comprometo? A vivir verdaderamente como un hermano. Claro, para eso tiene estatuto, tiene un conciliario, para eso tenéis juntos y vivís, tratáis de vivir pues según el espíritu que vuestros padres os han ido dando, generación tras generación. Fraternidad. Sabéis que en el punto de vista histórico, resumiendo mucho, las cofradías pues tienen un origen a veces, digamos, propiamente profesional. Es decir, hoy hay sindicatos, pero en la Edad Media no había sindicatos. ¿Cómo se podían defender de los señores feudales? ¿Cómo se podían defender de los aristócratas de turno? ¿Cómo se podían defender los agricultores, los artesanos, los panaderos? ¿Cómo se podían defender? ¿Y cómo podían verdaderamente salir a flote? Salen y surgen las cofradías, que les unía el trabajo común, les unía el trabajo común y les unía la devoción a través de una imagen de un santo, de una virgen, les unía y les llevaba a Dios. Ese es el origen. Y se defendían unos a otros ante los poderosos de turno. Ese es el origen histórico. Defender mis intereses, mis derechos, ante la sociedad en la que vivo. Y juntos somos una piña. Ese es el origen histórico. Poco a poco aquello fue decantándose y se fue convirtiendo pues, en lo que más tarde hemos ido conociendo. Una cofradía que se ha quedado en el culto, en las procesiones, ¿verdad? Que a veces se han quedado en muchos lugares en lo estético, en lo meramente anecdótico externo, y se ha olvidado el alma. Y el alma es la fe, el amor. Por eso, yo os he dicho más de una vez, no entiendo, cuando yo voy a algún pueblo por primera vez, que a veces digo, joder, no, a estos cofrades no los veo, no lo he visto nunca, llevo un año aquí. ¿Cómo que no lo he visto nunca? Solo viene a la procesión. O viene, no estoy criticando, estoy diciendo en qué ha quedado. Incluso en algunos lugares me he encontrado con que para sacar a un santo, un paso, hay que pagar. Es decir, qué cosas más raras, ¿en qué ha quedado esa cofradía? Pues bien, en el mundo secularizado como el que vivimos actualmente, un mundo donde la dimensión creyente, la dimensión divina, la dimensión trascendente queda como oscurecida y escondida en la sociedad, porque hoy lo religioso queda escondido y se pretende esconder incluso dentro de los templos. Pues bien, sois las cofradías dentro de la religiosidad popular, es decir, que tenéis influencia con el pueblo sencillo,
Sois muy importantes, por eso estáis aquí esta noche, por eso yo os he llamado. Por eso digo, os necesita la parroquia, la iglesia, la comunidad parroquial. Os necesita porque sois el instrumento, incluso exterior, externo, estético, es decir, para sacar a la calle lo que durante el año no existe en la calle, que es presencia de la religión, presencia de lo divino, presencia de la fe en medio del pueblo. Eso sois las cofradías. Es decir, estáis llamadas, y esta es un poco mi encomienda, cuando saquéis a la imagen de vuestro titular por las calles de nuestro pueblo, no olvidéis que sois los portadores de un misterio y que quizás los que os contemplen están en sus crisis, en sus dudas. Algunos serán creyentes, pero en crisis, oscuros. Otros no serán creyentes, son agnósticos. Y otros a lo mejor ni se acuerdan casi nunca, pero os ven y les recordáis la dimensión trascendente del mundo, de la vida. Y otros que ni tienen ni idea, que son incluso extranjeros, que nunca han visto una procesión, al veros decir, ¿pero qué hacen estos locos portando a un crucificado? Es decir, ¿qué hacen estos? Claro, depende del cómo salgas en la procesión, depende del espíritu que hay entre vosotros, depende de cómo exteriorizáis vuestra fe, hace que los que están contemplando y mirando se involucren, se pregunten, ¿qué están haciendo estas personas? Bueno, sois levadura de un mundo nuevo, de una dimensión trascendente que a veces la gente desconoce. Sois testimonio de amor. De los primeros cristianos, el libro de los Hechos decía, mirad cómo se aman. ¿Recordáis, no? Y algunos de los paganos, que no se habían planteado nunca ser cristianos, viendo cómo se amaban esos cristianos que incluso eran perseguidos, incluso martirizados, y cómo morían perdonando, y cómo entre ellos no había pobres, y el que más tenía aportaba al que menos tenía. Y iban a celebrar los sacramentos juntos, sobre todo la Eucaristía el sábado por la noche o el domingo. Claro, decían algunos, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como vosotros. Es decir, viendo el testimonio de cómo vivían su fe, otros se planteaban seriamente el ser cristianos. Muy bien, sois testimonio en la calle, ¿eh? Sois testimonio. Y esto no se consigue de un día para otro, no os asustéis. Porque el primero que tiene fallos y defectos soy yo, y no son pocos. Y no son pocos. Pero esta es la lucha. Cada día las cofradías, como parte de la comunidad parroquial, lucháis y todos debemos luchar para hacer vida al Evangelio. Que si movéis un paso, un trono, sabéis, que os lo he dicho más de una vez, hay disgustos. Y disgustos porque hay roces, porque yo tengo esta visión y tú tienes la tuya. Porque yo quiero poner las flores amarillas y otro quiere poner las flores verdes. Es decir, eso es secundario, pero son ocasión de roces y de historia. Pero en medio de todo eso, lo que reina es la paz, el diálogo. Lo que reina, en definitiva, es la ley del amor. Y todo esto es la alternativa que vosotros, insertos en la vida parroquial, dais a la gente. Por eso os decía, el futuro de las cofradías está en cómo vivís vosotros para testimoniarlo a los jóvenes, dando cabida a los jóvenes, invitando a los jóvenes, fiándoos de los jóvenes, que a lo mejor entran y no saben por qué entran. Entran porque han visto el paso, porque a lo mejor es tu hijo, porque a lo mejor es no sé, un amigo. Es decir, pero viendo el ambiente que hay dentro de la cofradía, de cariño, de respeto, que coméis, que os vais os tomáis una copa, es decir, todo eso es bueno también. Pero viendo ese ambiente, pero en medio de todo esto, oye, aquí hay algo, más allá de una comida, como puede haber una peña festera, más allá, aquí hay algo más. Esto es lo que hace que otros se pregunten y se lo planteen. Nuestra parroquia tiene la Semana Santa a través de unos pasos procesionales, ahí los tenéis. Cada uno venera y tiene su mirada en estas imágenes, como ahí las veis, ¿verdad? Y ahí, sin duda, cada uno de vosotros, si sois cofrades desde hace muchos años, a lo mejor sois los herederos de lo que han hecho vuestros padres, de la imagen que han aportado vuestros antepasados. Y sin duda, dentro de las cofradías tenéis archivo fotográfico y gráfico de la historia de una comunidad, de una familia cofrade, que eso también os dice que tenéis una ascendencia, tenéis un ayer, tenéis un presente y os empuja a que tengáis un futuro. Bien, esto dicho así como lo estoy expresando,
simplemente es el reto. Que yo quisiera que lo pensarais. Yo quisiera que, en el fondo, yo no os pido que seáis teólogos, ni seáis, perdón, de misa diaria. Os digo, sentir de verdad el paso que portáis, sentir de verdad lo que estáis haciendo. Y si hay a veces dificultades al organizar la vida de cofrade para organizar una procesión, organizar la vida de la cofradía, saber aceptaros, saber comprenderos, saber callar, saber hablar en su momento, etc. Es decir, ¿por qué? Porque aquí no estamos los perfectos. La Iglesia no es la Iglesia de los perfectos. Y si la Iglesia no es la Iglesia de los perfectos, fijaos que Jesús eligió a 12 y uno le vendió, otro le negó y luego imagínate las envidias que había entre ellos. Pero después de la resurrección de Cristo, después de haber pasado por la pasión y muerte, aquella gente cambió. Y estos 12, que fueron 11, cambiaron el mundo y dieron la vida por Jesucristo. Es decir, Roma no se hizo en un día. Tampoco nosotros vamos a cambiar en un día. Bien, dicho esto, yo ahora sí que quisiera, pues en unos minutos, hasta que me hagan una señal y me digan que es la hora, bueno, ahí tenéis un texto de la carta de San Pablo a los filipenses, como os decía antes, la alegría de la unidad. De ahí va a ir mi reflexión ahora. Dice San Pablo, completad mi gozo, le dice a sus cristianos en una carta, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Daos cuenta que estos son varios versículos del capítulo 2 de San Pablo en esta carta, que yo he entresacado, que escribe él a sus cristianos porque había sus problemas en la comunidad de Filipos, en la antigua Grecia. Había sus problemas. No olvidéis que la iglesia primitiva se va formando no solo por judíos que se han convertido al cristianismo. Está formada por romanos, por helenos, que son paganos, por egipcios, es decir, por gentes venidas de todo el imperio que viven en esa ciudad y les une que van creyendo en Jesús. Pero cada uno hijo de su padre y de su madre. Cada uno tiene su postura, cada uno tiene su modo a veces de pensar y hay que convertirse. Por eso San Pablo le dice, me estoy dando cuenta, hijos míos o hermanos míos, de que me estáis fastidiando. Es decir, cuando digo me estáis fastidiando, es decir, me estáis haciendo sufrir, porque yo os quiero tanto, y os he predicado a Jesús, que a veces no estáis a la altura de lo que pide el Evangelio. Pues bien, este es el texto. San Pablo pone el acento sobre la humildad interior o del corazón, en la virtud de la humildad. Yo sí que quisiera destacar este aspecto. La humildad no es ser humildico. La humildad no es ser tonto. La humildad no es renunciar a mi modo de pensar, digo, por el tuyo. No es renunciar a mi criterio, por sistema. La humildad es reconocer mis límites. La humildad es reconocer que a veces no lo sé todo. La humildad es reconocer que tú, aunque tengas defectos, me puedes ayudar y me puedes también ayudar a construirme, a crecer. Dice Santa Teresa que vivir en humildad es vivir en la verdad. Pues bien, pero eso es algo que nace de fuera, de dentro, no nace de fuera, no viene de fuera. La humildad es imitar a Cristo en su vida, que siendo Dios se ha hecho hombre, que siendo rico se ha hecho pobre, que siendo el primero se ha hecho el último. Está en la humildad. Por eso os digo, si queréis que la cofradía funcione, ¿estáis dispuestos a morir? Dispuestos a morir. ¿Estáis dispuestos a soportar con paciencia a tu directiva? ¿Estás dispuesto a soportar a veces con paciencia las críticas que hacen dentro de, a lo mejor, del mundo cofrade, en la calle, este y el otro? Es decir, la humildad es tener claro, es decir, yo estoy aquí porque amo a Dios, porque tengo fe, porque quiero servir a mis hermanos. Y a veces hago el bien y me lo entienden al revés. Hago el bien y a veces pues me dan un cachete y me hacen sufrir. La humildad es saber amar como el otro necesita
que yo le ame, aunque no merezca que yo le ame. Humildad es reconocer que yo también tengo a veces defectos y pido que me acepten a mí como soy, a pesar de mis defectos. Claro, ¿quién me puede a mí hacer vivir así? Sino Jesús, mi modelo. Por eso dice San Pablo, Cristo es el modelo de humildad. Es decir, es que resulta que como no me han agradecido lo que he hecho, me enfado. Dice Jesús, que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha, o viceversa. Dice Jesús, el que quiera ser el primero, que sea el servidor. Que has servido, que tienes un cargo y has servido y sirve y te entienden al revés, bendito sea Dios. Señal inequívoca de que lo haces con rectitud de intención. Señal inequívoca de que Dios está contigo. Cuando surge a veces la soberbia y surge y tú más, entonces es que en el fondo a lo mejor nos estamos buscando a nosotros mismos. El motivo principal pues de la humildad no es una idea, sino una persona. Yo le decía el otro día en el retiro a otro grupo de la comunidad, ¿habéis tenido experiencia de Dios últimamente? No digo un sermón del cura, no digo que has rezado no sé qué oración, no. Tú tienes experiencia de que Dios te ama de verdad. Tú has sentido profundamente en los últimos tiempos, muchas veces, Señor, qué gusto estar contigo. Señor, si no tuviera fe, mi vida sería distinta. Señor, no sé cómo otros pueden vivir sin fe. A veces es duro la vida. Una enfermedad, un fracaso, problemas familiares. Hace mucho, os lo digo a vosotros, la pregunta es retórica, pero lo hago también a vosotros. Hace mucho que habéis tenido experiencia de Dios, que has sentido lo más profundo de tu corazón. Como nos decía el Evangelio del domingo, Pedro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 chozas en el monte Tabor. Qué a gusto estoy. Si eso no ocurre con frecuencia, yo comprendo que la vida sea muy dura. Si en una vida, por ejemplo, de relación conyugal, de pareja, de matrimonio, todos son problemas y dificultades, comprendo que eso no hay quien lo aguante. Pero si frecuentemente el marido y la mujer experimentan cuánto me quiere, o cuánto le quiero, o cuánto nos queremos, y esto es algo profundo, aunque vengan luego problemas y vengan dificultades, no pasa res. ¿Por qué? Porque sé que me quiere. Y cuando se dé cuenta de que me ha hecho daño, se va a dar cuenta, me va a pedir perdón, incluso va a esforzarse porque esto no ocurra más, y viceversa. Bueno, pues esta es la humildad. No 2 que son perfectos y uno ha fallado, sino 2 imperfectos que se quieren. Por eso el motivo principal es la persona de Jesús. Mirad, yo os envío el Evangelio frecuentemente. A veces algunos grupos no se lo envío más porque veo que no lo leen. Y como no lo leen, ¿para qué se lo voy a enviar? Pero a veces lo sigo enviando porque Dios es paciente. Pero yo os digo, la persona de Jesucristo vivo, es mi modelo, es la razón de mi existir, la razón de mi vivir, pero lo es. Por eso os he hecho venir esta noche para recordaros estas cosas. Lo que necesitéis de la parroquia, lo que necesitéis de mi persona, aquí estoy. Aquí estoy, sabéis que lo he dicho muchas veces. Pero tratemos de entendernos y tratemos de vivir en este espíritu. Yo a veces pienso, cuando hablo con los padres, por ejemplo, de los niños de primera comunión, digo, parece que estamos hablando lenguajes distintos. Por ejemplo, sabéis que hay una, ¿cómo diría yo? Pues una experiencia natural, sobre ella hay un conocimiento racional y sobre él hay un conocimiento sobrenatural, que no son opuestos. Hay gente que vive simplemente por los gustos, nivel natural. Tengo frío, me voy al calor. Tengo hambre, busco comida. Estoy cansado, me siento. Me apetece, lo hago. No me apetece, no lo hago. Sabéis que hay gente que se mueve como los animales irracionales, por gustos. Si alguien que está en ese nivel de animal irracional, yo le hago razonar, en muchos momentos le va a sonar a chino. Razonar, ¿la razón qué es? Interviene la razón y dice, no me apetece, le digo a los chavales, es decir, no te apetece levantarte a tu hora o ir a estudiar, el cuerpo te pide marcha.
Pero la cabeza, la razón te dice, pero debes estudiar. Y la razón gobierna la voluntad para que haga tu cuerpo lo que tiene que hacer la razón. Y la razón que te dice, pues ama a quien te ama, a veces dice la razón, y rechaza a quien no te ama. Es decir, ¿y qué dice el tercer conocimiento, el Evangelio, Jesucristo? La razón sobrenatural. Ama e incluso hace el bien a quien no te lo hace. Como veis, son tres conocimientos. Si yo estoy hablando a cofrades, estoy hablando a padres de comunión, estoy hablando a cristianos bautizados, y yo hablo desde el punto de vista sobrenatural del Evangelio, pero el que me está escuchando está en una postura simplemente de gustos, de apetencias, o simplemente racional, que ya es algo, estamos ahí pero no nos encontramos. Estamos ahí pero no llegamos a dialogar y no llegamos, digamos, a tener un encuentro personal y si no nos entendemos. Por eso yo os digo, sois cofrades, vuestro origen es cristiano, vuestra vida actual es cristiana. La Iglesia os necesita hoy en el mundo secularizado como cristianos que sois, a un mundo que se va alejando de la fe cristiana, se va alejando no solo de la práctica religiosa, sino de los valores cristianos, donde hay intereses egoístas, hay odio, hay rencores, hay manías, hay prejuicios. Vosotros sois los que tratáis de ofertar a través de la religiosidad popular esos valores que la gente desconoce. Pero claro, no nos podemos quedar simplemente en el primer conocimiento, que es puramente natural, porque es que, ¡ay, me emociono! Yo a veces, es que me emociono con la Virgen, en mi pueblo, la Virgen, ¡viva la Virgen de las Virtudes! Me emociono y lloro. Sí, pero luego no le das una sed de agua a nadie. Y luego vas a tu casa y a tu mujer no la respetas. ¿Pero qué clase de devoción es esa? Te has quedado en lo sentimental. No, lo sentimental me lleva a lo racional. Lo estoy haciendo mal o bien. Y eso me lleva al conocimiento sobrenatural. Y me dice, Señor, ya no es lo que me apetece, Señor, ¿qué quieres que haga? Como veis, yo os digo, os planteo la meta alta, no os asustéis, pero os digo, la meta está ahí. Dios ha hecho con nosotros lo que hace un papá que quiere que su hijo dibuje una casa. Cuento el ejemplo. Le dice, yo os digo a vosotros, lo dice Jesús en el Evangelio, hay que ser cristianos. Los cofrades tenéis que vivir según el espíritu cofrade, de fraternidad. Y yo os digo, todo eso, hay que hacerlo, a luchar, a luchar. Es como el padre que le dice a su hijo, nene, Pepito, tienes que dibujar una casa, la casa de los abuelos. Y el chiquillo sabe que tiene que hacer la casa de los abuelos, pero el chiquillo no sabe cómo se hace. ¿Qué hace el padre en su tarea educativa? Coge el lápiz con su hijo o lo que sea, y empieza a dibujar, mira, nene, esto se hace así, esta raya es así, la perspectiva, pam, pam, pam. Y el padre hace un boceto y le da el bolígrafo, el lápiz o lo que sea al hijo. Haz tú ahora, intenta imitarlo. Es decir, ya no tienes que hacer una casa, sino cómo se hace la casa. Y yo estoy contigo. Yo no quiero deciros ser cristianos y me olvido. Jesús no nos ha dicho ser santos y se va. Sino, Él nos dice, ¿cómo ser santos? Pues ser santo, dice Jesús, el que quiera ser grande, que se haga pequeño. El que quiera amar, ya sabe que tiene que sufrir a la persona que ama, como Él ha hecho. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, lo han crucificado. Es decir, Jesús no solo nos dice lo que hay que hacer, Jesús nos dice cómo hay que hacerlo, porque lo hace Él primero. Pues esto es lo que yo os intento decir en esta charla y en la vida de nuestra parroquia. Jesús nos dice, aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Por eso hay que mirar a Jesucristo. Por eso un niño, un pequeño niño, un hijo, que ve a su padre y a su madre cómo viven y cómo se relacionan y cómo son coherentes con la tarea educativa, el niño ya no hace lo que dice su padre, sino que el niño imita a su padre. Que no sea como el chiste, ¿recordáis el chiste aquel, no? Que llega está el niño jugando en la puerta de su casa y se acerca a una visita, le dice, Juanito, ¿está tu papá? Y le dice Juanito, voy a ver. Y entra Juanito, y su padre le ha dicho muchas veces, no mientas, que eso es malo,
Esto es pecado. Papá, ahí en la calle un señor que te busca, ¿qué le digo? Y dice, papá, dile que no estoy. Señor, dice mi papá que no está. Quiere decir, perdón por el chiste malo, educar es no solo decir hay que ser bueno, no hay que mentir, sino hay que dar ejemplo para no mentir. Bueno, pues esto es, vosotros como cofrades estáis llamados a mirar a Jesucristo. Pero ¿en qué ha sido humilde Jesús? Jesús no tiene pecado. ¿Dónde está la humildad de Jesús, pues? La humildad no consiste en ser pequeños porque podemos ser pequeños, sin ser humildes, ¿no? Hay gente que es pequeña porque no puede ser grande. Es decir, hay gente que es pobre porque no tiene dinero. Hay gente que reconoce, no valgo nada. ¿Por qué dice eso porque no valgo nada? Hay veces porque de verdad no vale nada. Es decir, pues esa persona es una persona mala, es una persona que es desagradable. Es decir, te desprecian porque eres despreciable. Es decir, tú sabes que tienes un defecto. Y lo sabes, y lo aceptas. Soy pequeño, soy ilimitado, soy humilde. Ya. Pero cuando alguien de tu cofradía o alguien de la calle te dice, te echan cara tu defecto, ¿a qué te enfadas? El humilde no se enfada. El humilde es el que dice, me duele porque no es agradable que me digan mis defectos. No es agradable. Pero es verdad lo que me dices, es verdad. ¿Veis la diferencia? No se puede vivir en cofradía, no se puede vivir en fraternidad si me conformo con ser humilde yo, porque yo sé lo que soy, pero no acepto que el otro me eche en cara a veces, con cariño, mis defectos. Vivir en humildad es vivir en la verdad. Yo estoy hablando, me diréis, largo me lo fía, señor Redor. Lo que nos está pidiendo es mucho, claro, ya lo sé. Estoy pidiendo a toda la parroquia ser santos, porque vuestro Padre Celestial es santo. Le estoy pidiendo a la parroquia que no se conforme con ser buenas personas. Le estoy recordando a la parroquia que para ser buena persona no es necesario venir a misa. Hay gente buena persona que es por natura, por nacimiento. A nosotros se nos pide algo más. Se nos pide que nos amemos. Es decir, no robar, no matar, no mentir, eso es para tu hijo de vecino. ¿O es que creéis que los ateos pueden matar, mentir? Son los 10 mandamientos. Diría la ley natural. A nosotros se nos pide más. Se nos pide, además de todo eso, que se supone que lo hacemos, se nos supone, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esto es lo que es la lucha de cada día. Y esto es ser cristiano. Muy bien, esta es la humildad de Jesús, que se hizo tan pequeño que se anonadó por nosotros. Pues bien, termino. Dios no es pequeño ni se siente pequeño. No, Dios es Dios. Sino que libremente se ha hecho pequeño. Claro, que tú tengas cualidades, que las tienes, y no te las reconozcan, y no te las tengan en cuenta, eso es doloroso, ¿eh? Que tú seas parte de una comunidad, de una familia, de una cofradía, y tienes cualidades para servir y para hacer cosas, y no te tienen en cuenta y no te valoran, eso es muy duro, ¿eh? Pero el que ama lo sabe aceptar, le duele, pero no pasa res, sigue trabajando. A aquel que porque no me lo reconoce, me enfado, doy un portazo y te queda, mundo amargo. ¿Veis? Humildad no es, eso es una soberbia herida. Dios, al crear el mundo, se abaja por amor. Dios se mezcla con el mundo. Dios, al dirigirse al hombre, en la Biblia, se abaja y nos habla. Es decir, ¿pero quiénes somos nosotros? Somos nada, somos criaturas. Es decir, Dios no necesita nada de nosotros. Si todo lo que tenemos nos lo ha dado, hasta la vida. Nosotros sí necesitamos de Él. Dios se encarnó, se hizo hombre por amor. Y esto es lo que la Semana Santa sacáis a la calle, ¿eh? Si sacáis a la Madre de Dios, si sacáis a la Virgen de los Dolores, por ejemplo, o a la Virgen del Consuelo, de la Esperanza a los niños, en el fondo, ¿qué estáis diciendo? Que esta mujer no es simplemente una mujer, que esta mujer es la madre que ha hecho posible que Dios se hiciera hombre, y que esta mujer la miro y viendo cómo ha vivido ella su relación con Dios, me está impidiendo a mí, me está pidiendo cómo debo vivir yo. Es la imitación. Dolores, cómo vivió ella el sufrimiento,
el que a su hijo lo mataran de esa manera tan cruel e injustamente. Ser devoto de la Virgen de los Dolores, por decir algo, la Madre de Dios, es que ¿cómo acepto yo los dolores de la vida? La Madre dice que cuando no entendía, dice el Evangelio, la Virgen lo guardaba en su corazón. Cuando un devoto de la Virgen, ante una incomprensión, ¿cómo reacciono? Lo guardo en mi corazón, aunque ahora no lo entienda, y luego ya lo rumiaré en la oración con Dios. O te doy fuerte y te respondo. Si tú portas a un Cristo, sea crucificado, sea con la cruz a cuestas, caído, sea en su santo sepulcro, o sea atado de manos junto a la columna, azotado, en el fondo, ¿qué? Dios anonadado, Dios humillado. Yo cuando veo al nazareno con las manos, al ece homo con las manos atadas, ¿sabe lo que significa eso? Significa que Dios se ha hecho, el omnipotente, se ha hecho impotente, ¿eh? El creador del mundo ha quedado supeditado a los caprichos de los seres humanos y se ha dejado maltratar, ¿eh? Y encima muere por ello. Cuando yo veo a ese Cristo con la cruz a cuestas caído en el suelo, humillado, yo estoy viendo al hombre, pero te estás viendo tú cuando a veces eres maltratado por las personas, por la vida. ¿Cómo reaccionas? Jesús se levantó, pero necesitó ayuda. Un miembro de la cofradía, un cofrade, es el que reconoce que a veces ha metido la pata, se ha equivocado, ha ofendido, ha pecado, pero sabe levantarse porque sabe reconocer sus errores y sabe que la misericordia de Dios está ahí. Y cuando te encuentras el que porta a Cristo del sagrario, crucificado, madre mía, muerto en la cruz, crucificado, está diciendo, ¿estoy yo dispuesto a dar lo mejor de mí mismo, de mí misma, por las personas y a las personas? Señor, ¿por qué me has abandonado? Dice Jesús la cruz. Señor, Padre, Padre. ¿No es la desesperación de las personas, de los hombres y mujeres? ¿No es la vuestra a veces? ¿No es vuestra desesperación? Y llega un momento en que Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bien, y no llegamos al sepulcro. Y el sepulcro, es decir, es la muerte, la tontería, la necedad de la muerte. Pero si es que he hecho el bien, estoy haciendo el bien, y pasa el tiempo y la gente y esta gente no me reconoce, pero si es que soy un cero a la izquierda, pero si es que eres, eso es muy duro, ¿eh? La muerte a mi yo, la muerte a mi orgullo, la muerte a mi modo de pensar. Como veis, cada uno de los que estáis aquí porta una imagen bendita, sagrada, que expresa una verdad revelada, que está expresando un misterio. Pues bien, aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. En boca de Jesús, esto es una invitación, hacernos pequeños por amor, a lavar los pies a los hermanos, y esto no una vez, sino habitualmente. La humildad es servicio. De modo que yo os digo, enhorabuena, termino ya, os bendigo. Sois importantes en la vida de la parroquia. Sois necesarios. Y si no existierais, habría que inventaros. Pero así. Y entonces, si es así, no os importen los fallos, los defectos, porque en todas partes hay. Importa que uno reconozca y se levante. El que quiere ser el primero, dice Jesús, sea el último, que se rebaje como servidor. Hay que hacerse pequeños para llegar a ser verdaderamente grandes. Decía un sacerdote que era formador cuando yo era seminarista, y decía, cuando ya empezaba la reforma litúrgica y la consagración, empezó mucha gente ya a no arrodillarse al alzar a Dios en la consagración. Y le ponía de los nervios y decía, nunca es más grande un hombre, una mujer, que cuando está de rodillas ante Dios. Si Dios se ha bajado y se ha humillado y ha muerto por mí y por ti, ¿cómo tú, siendo basura y siendo nada, te crees que eres algo y no te humillas, es decir, no te abajas ante Dios? El que ayudes al prójimo, el que ayudes a las personas, el que hagas el bien y no te lo agradezcan, si es lo propio de un cristiano, es lo normal de un cristiano.
El Salmo 131 dice, Señor, mi corazón no es altanero, ni son altivos mis ojos. No persigo grandezas, ni cosas que me superan. Uno hace lo que puede, no os digo otra cosa. Haced lo que podáis. No hagáis todo de una vez, poco a poco, pero intentar hacer, sin grandes alaracas. Lo demás, que no podáis, lo hará Dios. ¿Habéis entendido? Que no sea como aquel de la lotería, que nunca le caía la lotería. Es que nunca me cae. Y un día le dice uno, pero has comprado el décimo. Es decir, si compras el décimo, te podrá caer. Yo os digo, Señor, a veces dice la gente, Señor, ayúdame, Señor, dame esto. Sí, pero tú pones de tu parte. Haz lo que tú puedas, hazlo. El resto, no te preocupes, lo hará Dios. Gracias por vuestra escucha. Espero, que no haya sido yo muy pelma esta tarde, esta noche. De verdad que os tengo siempre presentes en el corazón. Celebro muchas veces la Eucaristía, la misa por vosotros, porque sé que no es fácil, en los tiempos que vivimos, sacar un paso, un trono a la calle. Además, ya no me refiero en lo físico, en lo dificultoso que son las calles de Altea, sino lo que es la vida. Sino, no olvidéis, repito, que Jesús está en medio. La Virgen María, nuestra Madre, está con vosotros. Y si lo hacéis así, luchad para que el Evangelio y la verdad del Evangelio, Jesucristo en definitiva, sea vuestra fuerza, vuestro apoyo, vuestro consuelo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Buenas noches y muchas gracias.